Muchas gracias, hermanos. Voy a pedir, hermanos, que amablemente se pongan sobre sus pies, por favor, hermanos. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor en este día, hermanos, en esta mañana de domingo, hermanos, dando siempre gracias al Señor por su amor, su misericordia, ¿verdad, hermanos? Y también su grande bondad. Decimos, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente en que tú, Señor, estarás guiándonos hacia toda la verdad. Te pido, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón y que podamos, Señor, al salir de este lugar, poner en práctica tu palabra, Señor, siendo no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, y creyendo, Padre Santo, en que cada uno de nosotros, Señor, seremos portadores de tu gloria, Señor, en cada momento, Padre Santo, cuando nos permites testificar. Te pido, Señor, en este día, que podamos aprender más acerca de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, y nos guíe hacia toda la verdad, Padre Santo, y que podamos, Señor, resolver asuntos en nuestra vida, Señor, conforme a este pasaje de la Biblia que vamos a estar meditando nuevamente, del libro de Juan, capítulo 17, acerca de la oración modelo, donde tú nos pides, Señor, que nos amemos, Padre Santo, y es la prueba máxima al mundo, Señor, de que somos tus discípulos si nos amamos los unos a los otros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Siéntese, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Seguimos con nuestra serie, hermanos, el extraordinario poder de la visión. El extraordinario poder de la visión. Y si se acuerdan, yo sí me acuerdo, la semana pasada solamente pude compartir la mitad. Así que hoy compartiré la segunda mitad de la visión de Cristo para su familia. El mensaje del día de hoy, hermanos, se llama Mi parte en el cumplimiento de la visión de Cristo. La oración modelo, que está basado en Juan capítulo 17, que es una oración, hermanos, que Jesucristo hizo. Jesucristo hizo, antes de ir a la cruz, antes de morir. Es un gran ejemplo, hermanos, de unidad. Por cierto, la unidad es el alma de la hermandad. Si destruyes la unidad de una iglesia, espero que nunca lo hagamos, sacas el corazón del cuerpo de Cristo. La unidad es la esencia y es el corazón de cómo Dios quiere que experimentemos la vida juntos en su iglesia. Entonces nuestra unidad es muy importante. Lo dije en el mensaje anterior. La Biblia tiene más que decir sobre los cristianos en armonía y unidad que lo que dice del cielo y del infierno. Dios quiere que experimentes real unidad, real comunidad, real unicidad, real armonía con otros creyentes. Y claro, en el cielo vamos a experimentar esa real comunidad a la perfección. Pero sabes, Dios quiere que la practiquemos aquí en la tierra. Ahora, nada es más valioso para Dios que su iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es su novia. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es su rebaño. Y la Biblia nos dice que Cristo murió por la iglesia. Eso lo dice en Efesios. Por eso la unidad de la familia de Dios fue el tema número 1 en la mente de Jesús al ir a la cruz. ¿Saben por qué? Porque iba a morir por la iglesia. Si hubiera habido algo más importante para Jesús, seguramente habría hecho eso antes de ir a la cruz. Pero el tema de la unidad en Juan 17, que es la oración antes de la crucifixión, Jesús menciona su visión de nuestra unidad varias veces en Juan. ¿Recuerdas que les pedí que leyeran Juan capítulo 13, versículo 17 varias veces esta semana? Porque Juan 17, del 20 al 21, Jesús oró por nosotros. Y Él oró por todos, dice la Biblia, de la siguiente manera. Él dijo: oro por todos los que creerán
en mí, ¿qué dice, hermanos? Por el testimonio de mis discípulos. ¿Sí? Esta parte de la Biblia es la que menos ponemos atención. Creemos que el evangelio va a surtir efecto por sí solo. Creemos que el evangelio tiene un poder por sí solo, que si con nomás abrirlo nada más, ya va a empezar a convertir la vida de las personas. Y aunque esto es cierto espiritualmente hablando, no tendrá efecto si no se cumple primero, que dice que oro por todos los que creerán en mí por el testimonio de mis discípulos. Lo que hemos venido hablando acerca de nuestro testimonio personal, mi testimonio personal, mi conducta, mi fe, mi amor, mi hablar, mi pensar, cómo yo me conduzco con mi familia, por el testimonio de mis discípulos. Mi oración por todos ellos es que sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno. Dice que ellos se unifiquen, que sean como si fueran uno. Ahora, como cualquier padre, nuestro Padre del cielo quiere ver que sus hijos también se le lleven bien. Tú quieres que tus hijos se quieran y te preocupas. Los nietos, los que tienen nietos o los que van a tener nietos, que se quieran. Así que hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo convivir mejor como hermanos de la familia de Dios. Primero déjame resumir el mensaje anterior para quienes no lo estudiaron esta semana. En las notas hay 12 oraciones que resumen por qué la unidad es tan importante. Y no voy a compartir todas las citas bíblicas que hemos visto porque ya las vimos. Solo voy a decir las 12 oraciones. Pero ¿por qué la unidad de la iglesia es tan importante? Bueno, por 12 razones. Y esto lo dice en la palabra de Dios. Número 1, la Biblia nos enseña que mi unidad con otros creyentes es la prueba de que soy, ¿qué cosa? Salvo. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, la Trinidad es nuestro modelo de unidad. 3, la última oración de Jesús fue que los miembros de su iglesia viviéramos ¿en qué? En unidad. Ahí lo tienen ustedes en sus hojitas, ¿eh? Número 4, Dios nos da la gloria para que estemos unidos. Número 5, nuestra unidad es nuestro mejor testimonio. ¿A quiénes? A los no creyentes. ¿Sí? Nuestra unidad es el mejor testimonio. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que este libro es un libro que va a ser leído por muchas personas, sí. Pero más que este libro va a ser leído, hermanos, nosotros somos cartas, ¿qué? Leídas por la gente de afuera. Somos cartas leídas. Número 6, la unidad elimina el miedo y nos da valor. Si quieres tener menos miedo y más valor, esta es la clave. Lo vimos la semana pasada. Número 7, en una iglesia realmente unida se llena toda necesidad. Número 8, el bautismo y la comunión son signos visibles de la unidad. 9, enfocarnos en un propósito común crea unidad. 10, la unidad empieza al darnos cuenta de que estamos incompletos sin los demás. Lo decía la hermana esta mañana en el tiempo de oración de la iglesia, lo decía, aunque no expresemos nosotros nuestra oración, se les nota, se nos nota, se me nota, inmediatamente sentimos que hay algo que nos hace falta en el cuerpo de Cristo. Te necesito y tú a mí, y nadie tiene todo, nos necesitamos todos. Número 11, Jesús murió para unirnos, no para dividirnos, dijimos. Y número 12, Jesús espera que me esfuerce para unir a los cristianos. Espera que tú y yo trabajemos juntos en la unidad. Ahora, con estas oraciones como fundamento, de eso hablamos la semana pasada, la pregunta que surge es, ¿cuál es mi parte entonces en todo esto? ¿Cuál es mi función? ¿Cómo se supone que haga mi parte en el cumplimiento de la visión de Cristo? Porque un día, como dije hace unos momentos, estarás ante Dios y Él va a decir, ¿realmente hiciste lo que te pedí? Así que hablemos, ¿cómo puedo ser un agente de unidad en mi iglesia, en mi comunidad? Bueno, ya que Dios pagó el mayor precio por la iglesia, Dios la quiere protegida, la quiere bendecida, especialmente del daño causado por la división, el conflicto y la falta de armonía. Pero eso no lo hemos entendido los cristianos. Nosotros, y no digo ustedes esta iglesia, sino como cuerpo de Cristo, como iglesias, damos un mal testimonio cada vez que una iglesia se divide por una razón que quizás no sea una razón poderosa, y aún así, teniendo una razón muy fuerte,
no debiera de haber división en el cuerpo de Cristo, como lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo puedo yo evitar? ¿Cómo puedo yo ser agente para que no haya una división en el cuerpo de Cristo? Y Dios dice que si eres parte de su familia, espera que seas un agente de unidad. Fuiste comisionado por Jesús, lo sepas o no, porque ahora ya lo sabes, que fuiste comisionado por Jesús para hacer lo posible para preservar la unidad, para proteger la hermandad y fomentar la armonía en tu familia de fe y, por cierto, de todos los creyentes entre todos. Vamos a ver 4 pasos nada más el día de hoy. Puedo darte una docena, pero pensé, no, les di 12 puntos de la semana pasada, así que esta vez solamente van a ser 4 únicamente para poderlo reflexionar. Y entremos en materia, hermanos, inmediatamente. Número 1, hermanos, póngale ahí por favor, me enfoco en lo que tenemos en común, no en nuestras diferencias. Pareciera una frase muy trillada, pero a veces es muy mal practicada. Me enfoco en lo que tenemos en ¿qué? En común. Cuando te reúnes con otros cristianos, enfócate en las cosas que hay en común, lo que tienen en común y no en las diferencias. Esa es una clave hasta en el mundo que la gente practica y la gente necesitamos poner muchísima atención. Yo les he mencionado a ustedes que a veces es más importante, sobre todo en los conflictos en el matrimonio, en las familias, los conflictos interpersonales, parejas, etcétera. A veces nosotros queremos que la otra persona llene absolutamente toda nuestra expectativa, o que la otra persona llene absolutamente todas mis necesidades. Y cuando eso sucede en una iglesia, en una familia, en un matrimonio, en una pareja, inmediatamente les pongo la ilustración de el signo, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan del signo en una de las tarjetas de crédito, que es el signo de Mastercard, que son 2 círculos casi entrelazándose más o menos, ¿verdad? Entre ellos, pero no se interpone uno sobre el otro, sino que los 2 círculos de esta tarjeta, y cuando enseño la tarjeta, ¿verdad? Me dice uno de ellos, el matrimonio me dice, ya sé, entonces el secreto es tener tarjeta de crédito. No, no ese es el secreto de la felicidad, tener una tarjeta de crédito. El secreto es actuar como este símbolo de los dos, de los dos círculos que están casi entreponiéndose entre ellos. Está un círculo de color amarillo y el otro de color naranja, y apenas se van cruzando entre ellos. Lo que existe en medio de esos 2 círculos es la parte en que son común el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia, y en una iglesia también. Y usted va a decir, pero qué poquito. Si yo quisiera que mi esposo, yo quisiera que todo absolutamente cubrirlo yo, porque yo lo amo demasiado. Yo quisiera que con mis pensamientos él piense lo mismo que yo y cubrirlo absolutamente todo. ¿Sabes cuándo va a suceder eso? Absolutamente nunca. Y te lo dice una persona que tiene 25 años de casado y con la misma mujer. Absolutamente nunca va a suceder eso. ¿Sabes por qué? Porque el día en que tu personalidad cubra absolutamente la personalidad de la otra persona, ya no es una persona libre, ahora es un esclavo de la otra persona. Eso no va a poder suceder nunca. Nunca va a poder suceder. Nunca va a estar pensando 100% en ti. Nunca va a estar pensando, nunca va a tener tus mismas convicciones, nunca va a tener tus mismos principios, nunca va a tener tu misma forma de ser, nunca va a tener tu misma forma de actuar. Yo pensé que ibas a actuar. Cuando yo diera un paso, tú ibas a dar el segundo. ¿Qué pasó? ¿Que no vamos bailando el ritmo de cha-cha-cha? No, discúlpame, pero no. Cuando eso sucede, hermanos, tienen ustedes que voltear a ver en qué cosas tienen en común y ahí ser felices. Pero qué poquito tenemos en común, pues trabajen en eso. Lo mismo en las relaciones con los hermanos. A veces nos vamos a encontrar con gente que no tenemos aparentemente nada en común, pero necesitamos nosotros poner especial atención en las cosas que tenemos en común. Y ahorita les voy a decir qué cosas tenemos en común, porque nosotros buscamos por fuera, que sea compatible conmigo, que tengamos los mismos gustos, que pensemos igual, que seamos, que nos guste el café. Si no nos gusta el café, entonces no somos compatibles, porque seguimos buscando cosas carnales, porque seguimos buscando compatibilidades absurdas, porque seguimos todavía diciendo que la otra persona, si no me agrada y no me cae bien y no piensa igual que yo, no tenemos ningún tema de conversación. Pero hoy veremos en la Biblia que eso es completamente erróneo.
Vean lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 19. Ayúdenme a leer. Nos dice: concentrémonos en los aspectos que crean armonía y el crecimiento de nuestra comunidad. Qué flojera, van a decir ustedes. Qué flojera hablar con los hermanos sobre eso. Pues de eso es lo que se trata la comunidad en la iglesia. Concentrémonos en los aspectos que crean armonía. El problema es que a veces ni siquiera nosotros creamos armonía y el crecimiento de nuestra comunidad. Pensemos un poco. ¿Qué quiere decir concentrarse? ¿Qué haces al concentrarte? ¿Dejas que tu mente divague? No. Te enfocas. Es darle toda tu atención. Concentrarse no es casual. No es decir de repente, estoy aquí ahorita divagando y pum, me voy a concentrar. Absolutamente no. Cuando dice concentrémonos en lo que crea armonía y unidad, dice que vas a decidir averiguar el común denominador de los miembros de la familia de Dios. La armonía y la unidad. ¿Y cuál es ese común denominador? ¿Qué cosas tenemos en común como miembros de la familia de Dios? Pues somos diferentes, van a decir ustedes. Lo parecemos, lo actuamos. Tenemos diferentes orígenes, diferente tamaño, forma, diferentes géneros, diferentes razas. ¿Qué cosas tengo en común que deberíamos de concentrarnos en nuestras pláticas entonces? Bueno, nos dice en Efesios capítulo 4, y aquí es donde quiero que ustedes anoten esto, hermanos, porque de eso se trata el cristianismo. Efesios 4, 4 al 6, dice, hermanos, ayúdenme a leerlo, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos. ¿Y qué dice? Y en todos. Veamos estas frases. Dice: enfócate en lo común. Somos un cuerpo. Jesús no tiene varios cuerpos. Y eso es lo que a mí a veces me explota la cabeza, más con la diversidad de iglesias cristianas que existen, evangélicas que existen. Porque pareciera que Jesús tiene varios cuerpos. Y no, la Biblia dice que nomás tiene un solo cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Dice que tiene un espíritu y a todos se nos ha dado de ese mismo espíritu. A veces decimos, no, es que a mí no me parece, a mí no me cuadra, yo creo que el discernimiento que yo tengo no es correcto, yo creo que estás mal, etcétera, y no nos basamos en la unidad del Espíritu Santo. Nos basamos en la unidad de nuestro criterio. Si no piensas igual que yo, si no actúas igual que yo, si no estás en la misma frecuencia igual que yo, entonces no podemos hacer unidad en la iglesia. Y ahí fracasamos. Pero cuando nos centramos y nos venimos hacia el círculo del Espíritu Santo, al cual se nos ha dado a todos el mismo Espíritu, ahí tenemos esas cosas en común. Y ahí no es ni mi pensamiento, ni tu pensamiento, ni el pensamiento de esta iglesia, ni el pensamiento del más viejo, ni el pensamiento del más nuevo. ¿Sí me explico en dónde tenemos que centrarnos? Es como si hubiera una grande lámpara y dice, ahí está, en este círculo quiero que tú estés en la comunión con todos nosotros, porque eso lo ilumina el Espíritu Santo. Pero cuando invitamos a la persona para decir, no, tienes que pensar igual que yo, entonces va a haber divisiones y no va a haber compatibilidades, porque estamos invitando a la otra persona a mi carnalidad. Y no tenemos la misma carnalidad, dice Dios. Tenemos el mismo espíritu de salvación. Compartimos una misma esperanza, ¿sí o no? ¿Cuál es la esperanza, hermanos, que tenemos? ¿Cuál es? La segunda venida ¿de quién? De Cristo. De eso debemos de estar hablando en nuestras pláticas. No se quedó muerto. La Biblia dice que resucitó, regresó al cielo y prometió regresar. Y tenemos un Señor. No adoramos a muchos dioses. Tenemos una fe. Y esa fe está contenida en este libro y en nuestros corazones para dar testimonio. No está contenida en muchos libros. Por eso la iglesia cristiana no tiene otro libro por encima de la Biblia. No tenemos otros pensamientos por encima de la Biblia. Ustedes van a otras iglesias, inclusive cristianas evangélicas, y ellos tienen los escritos del señor fulano de tal. Ellos tienen los pensamientos del fulano fundador de esa iglesia y los tienen como dogmas. Pero dice que tenemos un bautismo también, por lo que no tienes que bautizarte cada vez que pecas. Y claro, tenemos un solo Dios.
Entonces, ¿qué dice? Tenemos la misma salvación y también tenemos el mismo perdón. Tenemos la misma gracia, la misma misericordia, la misma vida en Cristo. También tenemos el mismo futuro. Y estos factores, dice la Biblia, son muchos más importantes que nuestro género, nuestra raza, nuestra edad, nuestro estatus económico, nuestro origen, nuestros pecados o lo que sea. Esto es en lo que Dios quiere que nos enfoquemos, no en las diferencias personales. Es importante recordar que todas las diferencias que tenemos también, no solamente porque somos hombres y mujeres, sino diferencias de trasfondos, nosotros tenemos que hacerlas a un lado y venir a Dios para que seamos iluminados por el mismo Espíritu que tenemos dentro. Así que fue Dios quien nos dio diferentes personalidades, claro. Fue Dios quien nos dio diferentes orígenes, por supuesto. Diferentes razas, claro. Fue Dios quien nos eligió darnos diferentes tipos de cabelleras, preferencias, personalidades y todo. ¿Significa que hay que valorar y disfrutar y aprender de esas diferencias? Claro que hay que hacerlo. No solo lo que hay en común, sino celebrar también las diferencias que Dios nos ha dado. Ahora, Dios no quiere que tú solamente toleres a otros cristianos. Esa palabrita está muy mal aplicada el día de hoy. La palabra tolerar. ¿Qué significa tolerar hoy en nuestros días, hermanos? Aguantar, ¿no es cierto? Te aguanto nada más porque estamos dentro de la iglesia. Te aguanto nada más porque soy educado. Te aguanto nada más porque conoces a mis hijos. Te aguanto porque eres amistad de mi familia. Pero si por mí fuera, yo no te aguantara absolutamente nada. Y esa no es la mejor definición de tolerar. Aguantar. Imagínense que Dios nos dijera: ¿cómo te estoy aguantando cada vez que vienes a pedirme la oración? Dios no actúa de esa manera, ¿verdad? Aguantar, hermanos, significa soportar, ser un soporte. ¿Saben por qué los carros tienen amortiguadores? Porque ellos soportan, ¿qué cosa? Nuestro peso. Si no tuviéramos amortiguadores, ¿cómo anduviera un carro? Golpeteando en toda la calle y pegando y molestándonos, y nos doliera, inclusive aunque fuéramos arriba del carro trepados, nos doliera cada vez que pegara el carro hacia abajo. Por eso tenemos amortiguadores, porque estos soportan, estos aguantan, estos están tolerando, vaya, el peso de todo el carro y de nosotros también. Así deberíamos de ser como iglesia. ¿Sí? Esa es la palabra verdadera, tolerar, amortiguar. Pero decimos: tolero a mi hermano, a mi hermana. Eso también lo hacen los de afuera, y lo hacen a veces hasta mejor que nosotros en muchas ocasiones. La Biblia no dice que debemos de hacer eso. La Biblia dice que tenemos que estar unidos a ellos. Y yo sé que estás pensando ahora. Tal vez dices: pastor, está bien. Entiendo, pero ¿qué hay de todas esas diferencias de miembros de la iglesia que me irritan? Nada más veo a ese hermano y se me revuelve el estómago. ¿Han pensado y han actuado y han sentido ese revolver en el estómago a veces? Yo creo que sí. Vemos a alguien y se nos revuelve el estómago. ¿Cómo se supone que lidee con ellos? ¿Cómo puedo lograr la unidad si alguien me irrita cada vez que lo veo? Pues te mostraré un par de versículos. Y antes te voy a decir algo. El conflicto suele ser signo de que el enfoque se ha desviado a cosas que no son importantes. Y algo que la Biblia llama sobre eso, lo dice asuntos discutibles en Romanos capítulo 14. Vean lo que dice la Biblia en Romanos 14:1. Ayúdame a leerlo, por ejemplo. Dice: reciban con los brazos abiertos a los creyentes que no ven las cosas como ustedes. ¿Se fijan? Me encanta esta versión. Que no ven las cosas con ustedes. Reciban, acéptenlo. Y luego dice: y no se precipiten sobre ellos cada vez que hagan o digan algo con lo que no están, ¿qué cosa? De acuerdo. Ay, este hermano, cada vez que viene y lo oigo, dice exactamente lo mismo. Dice: acepten, reciban con los brazos abiertos a los creyentes que no ven las cosas como ustedes. Tienen su propia historia, dice la Biblia, con la que deben lidiar. Trátenlos ¿con qué? Con amabilidad. Romanos 14, versículo 1 en esta versión. Eso no es nada fácil de entender. No es nada fácil de entender.
solo que es más difícil de hacer. Para todos es fácil de entenderlo, pero no es difícil de hacerlo. Otra versión bíblica de este versículo en Romanos, ¿sí?, dice, hermanos, en vez de reciban, dice, acepten a todos sus hermanos creyentes, incluso a los más débiles, sin discutir ni juzgarlos por sus diferentes opiniones. Romanos 14:1. Pero me llama la atención, todos, hermanos, incluyéndome a mí, dice, tienen su propia, ¿qué?, historia con la que deben lidiar. Trátenlos con amabilidad. Cada persona tiene una historia y cada persona en nuestra iglesia tiene un testimonio. ¿Sabes de qué está hablando aquí Pablo? Dice, todos tenemos que ver cuánto le falta andar a alguien. No sabemos cuánto ha avanzado esa persona. Si supieras cuánto ha avanzado, probablemente te alegrarías y dirías, has avanzado muchísimo, y te lo reconozco. Pero ¿qué hacemos? Lo juzgamos. Lo juzgamos por donde está ahora y por donde debería de estar. Muchos de ustedes tienen maestría en juzgar, y yo también, a las personas en decir, yo pensé que eras de esta forma y terminaste siendo de otra manera. Yo pensé que realmente eras una persona madura, me ibas a aportar algo a mi vida. Yo pensé que verdaderamente me ibas a hacer crecer. Pero sabes una cosa, veo que en vez de crecer estamos decreciendo, y por lo tanto entonces te juzgo y empiezo a atacar toda mi ametralleta sobre ti y te juzgo. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, tienen su propia historia con la que deben ellos de lidiar. Trátenlos con amabilidad. No se precipiten sobre ellos cada vez que digan o hagan algo con lo que no están ustedes de acuerdo. Ahora, Pablo entendió la gran importancia de la unidad de la iglesia y se apasiona tanto en este tema que ahora se salta a Corintios. Y vean lo que dice Corintios, Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Dice 1 Corintios 1:10 en la versión NTV. Ayúdenme a leer. Dice, vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Les ruego que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y ¿qué más? Y en propósito. Si desean subrayarlo, subrayen por favor. Que diga ruego y la palabra propósito. Esas palabras, ruego y propósito, para que la unidad tenga lugar que suceda en la iglesia, debe de haber pasión, ruego y propósito. Pablo ruega, dice, les ruego, les suplico que se lleven bien entre ustedes, porque la unidad exige pasión y también un propósito en común. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Entonces, si ustedes pensaban que íbamos a hacer un examen de compatibilidades para ver a quién de ustedes íbamos a poner en el grupo de cada quien y a ver quiénes son los más hablantines para allá, a ver, los más serios para acá, a ver, los más líderes para allá. Si ustedes creen que íbamos a hacer eso como lo hace el mundo, déjenme decirles que están equivocados. En la iglesia no separamos a la gente de esa manera. En la gente, al contrario, unimos a la gente en todas estas características que tenemos en Cristo Jesús. Sean callados, sean hablantines, sean líderes, sean personas que les gusta entonces seguir al líder, sea quien sea, hermanos, en la iglesia, las cosas que tenemos en común son espirituales. Son espirituales. Esta semana me decía alguien, hermanos, si todos los que tuviéramos diferencias, alguien del mundo, si todos los que tuviéramos diferencias nos unimos en las verdaderas cosas que nos preocupan como pueblo, como nación, que nos unen, dice, seríamos un pueblo completamente diferente. Y yo lo aplico esto al cristianismo. Si todos nos uniéramos en odiar el pecado, verdaderamente, tendríamos muchas cosas en común, hermanos. Muchas cosas en común. Y no estaría buscando en común a ver con mi pensamiento, con mi forma de ser, con que me caes bien, que ahorita ya no me caíste bien porque me miraste feo, entonces como no me caíste bien, ya no te dejo de hablar. Y entonces esas cosas son las cosas que nos desunen, porque son cosas que carnales. Y Dios no va a estar checando, le cayó mal, voy a pedir un ángel que se lo quite, por favor, se lo lleve para allá arrastrando, para que le traiga otro hermanito, para que la vida se la lleve más tranquilamente. Déjame decirte que no. Dios no va a hacer eso jamás. Dios va a ponerte a personas difíciles en tu vida. ¿Para qué? Para que les muestres misericordia, para que les muestres compasión, para que les muestres que tú eres mejor que ellos. No, para tratar con tus asuntos y procesos internos en tu vida primero. Y Dios va a decir, 10 hermanitos como ese, órale, vámonos, 10 hermanitos, imagínense.
10 hermanos iguales como el que te cae gordo, imagínate. Yo espero que no te caiga gordo nadie aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero no, yo estuve viendo así nomás sus miradas, a ver quién te cae gordo, a ver con quién volteaba. Y el hermano volteó, ándale, volteó inmediatamente a ver allá al hermano Martín. ¿Quién volteó? A ver al hermano Martín. Nadie, ¿verdad? Volteó a ver al hermano Martín. Nadie. Ahora sí ya lo voltearon a ver. Ya voltearon a ver al hermano Martín. Entonces, imagínense 10 como el hermano Martín, perdón, 10, imagínense como eso que te caen gordo en tu vida. Y que Dios te los mande y que no te los quite encima. Hasta que aprenda, dice el Señor, a tener la unidad en Cristo Jesús. Número 2, vamos a irnos un poquito más rápido. Número 2, saber que debo trabajar continuamente por la ¿qué? Por la unidad. Trabajar continuamente por la unidad. Tengo que aceptar que esto no pasa solo, la unidad. Ni con un mensaje, ni aunque todo el mes cantemos canciones de unidad. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda de algún himno de unidad? Un canto de unidad. Un himno o un canto de unidad. ¿Se acuerdan de ese canto que dice unidos, ¿verdad? Unidos, unidos, en su nombre unidos. Aunque lo cantemos en el idioma que ustedes quieran, ¿no va a suceder unidad? Ahora vamos a cantarlo en francés, a ver si dice igual, a ver si me llega igual. Aunque lo canten en el idioma que ustedes quieran, hermano, no va a surtir efecto, porque no va a venir sola la unidad. Hay un himno que se llama Cantar nos gusta unidos también, ¿se acuerdan? Habla acerca de la unidad también. Y muchos cantos no van a venir solos, no es accidental. Para estar cerca de otras personas, para estar en armonía con otros, para estar unidos en la iglesia, debo yo de provocar esa unidad. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, Pablo les habla a estos hermanos de Efesios, dice, capítulo 4, versículo 3, esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu, enlazados por el medio de la paz que nos une, por medio de la paz que nos une. Pero dice creadas ¿por quién? Por el Espíritu. La unidad se crea por medio del Espíritu Santo. Esa palabra esfuércense significa que hay que trabajar. La unidad no viene sola, en tu familia, en tu matrimonio, en la relación en la iglesia. La unidad pasa solo cuando la buscas con intención y dices, voy a hacer que suceda. Voy a hacer que mi esfuerzo cree unidad en la iglesia. Voy a hacer que ese hermano, que esa hermana, que no me mira bien, que no lo miro bien, que siento ñañaras cada vez que lo veo y me retuerce el estómago cada vez que lo veo, voy a hacer que esa persona, ¿sí?, y yo seamos las personas unidas en la iglesia. ¿Y cómo lo hago? Bueno, te daré algunas pistas. Podría darte muchas más, pero estoy trabajando en ellas todavía yo. Y te diré un par de cosas que no hay que hacer porque destruyen la unidad. Crea división en lugar de división. La división siempre destruye la visión, con B chica. Número 1, vamos para allá. Ustedes tienen ahí para anotar. No traigas valores mundanos ¿a dónde? A la iglesia. No traigas valores mundanos a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando traes valores del mundo a la iglesia, causan ¿qué cosa? División. Causan división. Oye, pero está bien padre que nosotros podemos trabajar en autoestima, en respirar hasta 10, en que podamos traer una aura bien padre todos. ¿Por qué no hacemos esto y lo otro? Absolutamente no. La Biblia dice, consejos del mundo, cosas del mundo van a causar divisiones. Y uno de los valores del mundo que he visto en todos lados hoy, y ustedes también lo han visto, es la idolatría a las celebridades. A las celebridades. Hoy vivimos una cultura de celebridades. Una celebridad en la portada de cada revista, de cada disco, cada semana. Y ahora con las redes sociales todo el mundo quiere ser una celebridad. Una cámara, grabarse, una celebridad. Y convierte su vida en un reality show. ¿Por qué? Porque, mira, aquí estoy comiendo con mis amigos y aquí les voy a decir que estoy comiendo y partí el pastel y lo partí de arriba para abajo, porque abajo para arriba no puedo, ¿no? Y ya nomás con que dijo eso ya se vuelve viral y todo el mundo ya lo viralizó. Todo el mundo, desde chicas de secundaria y niños de primaria, están haciendo todo por una audiencia hoy. A mucha gente se le trata como un producto. A mí me da tristeza, en verdad. A veces veo yo con mi hijo a los niños que están haciendo sus videos y que, amiguitos, aquí estamos ahorita y vamos a abrir esto y todo lo demás. Sus papás lo están viendo como un producto a ese niño. Sus papás lo están viendo como un producto a ese niño. Así. Lo están, ¿cómo
¿cómo se llama? Viralizando por un producto nada más. Me da tristeza, en verdad, porque la gente no es así. Y mucha gente hace consigo mismo lo que estoy diciendo. Se mercantiliza como producto. Actores, músicos, políticos y prácticamente todos se empacan y se producen. Tienen larga reputación, pero corto carácter. Y no podemos ser así en la iglesia. Porque en la iglesia resulta que la reputación no importa tanto como tu carácter. Porque el carácter es el que va a durar más y te lo vas a llevar ¿a dónde? Al cielo. La fama, la reputación, cuántos restaurantes fui a comer, cuántos, ¿cómo se llama? A cuántas festividades de San Miguel de Allende fui y las posteé en mi Facebook y todo lo demás. Eso no va a interesar el día en que tú estés delante de la presencia del Señor. Va a interesar el carácter, nuestro carácter, el carácter de cada persona. Ese es el que tenemos que forjar desde acá. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir que nuestro carácter está conforme a la estatura de Cristo? Hay mucha gente, solo porque sí, en realidad, nunca han hecho nada, pero su carácter es un carácter completamente torcido. Pero Dios dice que lo que importa no es la reputación, sino el carácter. Cuando nos enfocamos en personalidades, o preferencias, o poder, o placer, o prestigio, o popularidad, adivina qué, la división siempre se presenta. No habrá unidad si te enfocas en eso. Pero si nos centramos en nuestras relaciones y el amor de unos por otros, dice la Biblia que la armonía aparece. Y Pablo ruega por eso en su carta a los Corintios. Voy a darte un poco de contexto. La iglesia esta que estamos hablando de Corinto estaba teniendo muchos conflictos. Porque empezaron a tener conflictos y divisiones en la iglesia por muchas razones. Pero la mayor de todas fue en poner su lealtad y dar su lealtad a los líderes más que a la lealtad en común a Cristo y a su palabra. De repente empezaron a dividirse y dijeron, a mí me gusta este líder y me gusta aquel líder. Yo soy de aquel partido y yo soy de este otro partido. Y yo soy de aquel y tú eres de aquel. Y contagiaron a toda la iglesia. Y Pablo tuvo que escribirles una carta para reprenderlos. Y en esa carta, la de 1 Corintios, tiene muchos regaños a los cristianos que empezaron a actuar como no cristianos. De hecho, cada capítulo de la primera carta de Corinto, Pablo trata una diferente causa de división en la iglesia. Y te mostraré una. En el capítulo 3, Pablo habla del favoritismo por los diferentes líderes. Y Pablo dice de la siguiente manera, dice, actúan, ¿en dónde? En la iglesia, de la misma forma que los no creyentes actúan, ¿en dónde? En el mundo. Ustedes actúan igual que el mundo. La prueba de su, ¿qué? Inmadurez son sus, ¿qué? Discusiones, sus peleas y las divisiones que han creado. Ni siquiera es el conocimiento de la palabra de Dios. Eran las discusiones, eran las peleas y las divisiones que ustedes han creado. Eso demuestra que todavía pertenecen ¿a dónde? Al mundo. Y que viven según los valores ¿de quién? Del mundo. Por eso dije, no traigan los valores del mundo a la iglesia. Cuando uno de ustedes dice, yo apoyo a Pablo, y otro dice, yo apoyo a Apolos, están actuando como no creyentes, no como Cristo. ¿Es importante Apolos? No. ¿Es importante Pablo? No. Y estaban teniendo esa división. Y Pablo la nota esa división y dice Pablo, no es posible que nosotros tengamos divisiones en la iglesia. Pablo dice, si me eliges a mí, escucha, si me eliges a mí, decía, o a otro predicador, eso no interesa realmente. Cristo debe ser el centro de nuestra unidad. Y eso pasa muchas veces en las iglesias también. Eso pasa demasiado. Causan divisiones. Evita traer lo que el mundo cree que es importante a la iglesia. Ese era un ejemplo nada más. Número 2, pongan ahí por favor, número 2. La segunda cosa, no te dejes arrastrar por las peleas que hay en el mundo. Las peleas que hay en el mundo. ¿Por qué escogí esa palabra, peleas? ¿Por qué? No me dejo arrastrar por las peleas del mundo. No tengo que decirte que hay muchos conflictos afuera, en la sociedad, en la cultura, en el mundo. La gente está
alegando hoy por todo en redes sociales. Y el día de hoy está peor, porque tenemos las comunicaciones, la internet, donde cualquiera puede hablar de lo que sea y lo hacen. Y a mí me aflojera, la verdad, a veces por eso no tengo redes sociales de ese tipo, porque discutir, pelear, etcétera. A veces, antes los devocionales que yo tenía, los devocionales que yo comparto con ustedes cada día, yo los tenía cuando tenía Facebook hace unos 15 o 20 años atrás. 15 años tenía Facebook. Yo los compartía en el Facebook. Y había unos hermanitos que tan lindos me discutían y me decían: ¿por qué utiliza esa versión? ¿Por qué puso esa coma en vez de un punto? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y yo todavía de buena onda estaba ahí contestándoles todavía: hermanos, por favor, por la unidad de Cristo les pido que por favor vean el mensaje más que el punto y la coma y todo lo demás. Y esas eran nuestras peleas, esas eran nuestras discusiones. ¿Sí? Yo me cansé de todo eso y dije yo: ¿cómo está contestando gente que ni siquiera está entendiendo el mensaje de la palabra de Dios? Entonces, cuando alguien ahora me dice y todo lo demás y me contesta: Dios te bendiga, hermano, Dios le guarde y lo que sea. Yo soy responsable por lo que digo, solo responsable por lo que transmito, no por lo que la gente entiende, que creyó, que pensó que estoy transmitiendo yo. Si alguien tiene algún problema conmigo, pues que venga, se tome la molestia de llamarme por teléfono, invítame un café, nos sentamos juntos y le damos para adelante. Pero eso es lo que la gente pelea, y más los cristianos peleamos hoy en día por todas esas cosas que estamos hablando el día de hoy. Durante las elecciones del 2018 en México, a muchos de nosotros como pastores nos entrevistaron. Y una de las primeras preguntas que yo dije: me van a entrevistar como pastor, o sea, me van a preguntar sobre la iglesia, me van a preguntar sobre mi llamamiento, etcétera, y todo lo demás. No, fue sobre política. Y es algo que no me interesa hablar mucho como pastor, pero lo primero que me preguntaron fue: ¿qué es lo que Jesús piensa y dice de la política? Y mi respuesta fue: no mucho. No mucho. De hecho, en todos mis estudios de ministerio, les dije, y he leído los evangelios varias veces, cientos de veces, solo he encontrado 2 afirmaciones de Jesús sobre asuntos de política. En 3 años y medio que Jesús estuvo en este mundo con sus discípulos, adoctrinándoles y enseñándoles, solo distingo 2 aspectos que se asoman de la política. ¿Saben por qué? Porque la política siempre suele ser opiniones. Pero la moral, que es lo que Jesucristo habla en los evangelios, la moral se respalda con la Biblia. Pero no hay un versículo en la Biblia que diga que hay que subir o bajar impuestos. Ni un solo versículo que diga que debes de votar por tal o cual, etcétera. No vas a encontrar, por más que los cristianos tratamos de decir: vota por este, vota por otro, no vas a encontrar un solo versículo que hable acerca de eso en el Nuevo Testamento. Pero sí sé lo que Jesús dijo en Juan 18:36. ¿Qué dice Juan 18:36, hermanos? Ayúdame a leerlo. Dice: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios siervos, ¿qué cosa? Pelearían. ¿Sabes que esa no es nuestra lucha? La lucha de allá afuera no es nuestra lucha. Tenemos una, pero no es esa la lucha que Cristo quiere que peleemos. Y nuestras armas, que dice que no son de la milicia, nuestras armas son distintas. A los cristianos se nos llamó a defender ¿qué cosa, hermanos? La fe, la verdad. Se nos llamó a luchar por los más vulnerables. Se nos llamó a luchar por los adultos mayores, por los no nacidos, por los pobres. Se nos llamó en la Escritura a luchar por los que están presos, por los que son inmigrantes. La Biblia misma nos llama a nosotros ¿qué cosa? Forasteros, extraños, extranjeros. Se nos llamó a luchar por causas justas. Y esos temas morales que se pueden respaldar con cientos de versículos de la Biblia, a eso somos llamados, a luchar por ello. ¿Sabías que más de 2000 versículos de la Biblia hablan sobre cuidar a los pobres? Más de 2000 versículos. Y casi el mismo número, 2000, habla sobre la equidad y la justicia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 33 nos dice de la siguiente manera. Dice: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan ¿en qué?
en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y paciente con todos. Así humildemente instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. ¿Somos siervos del Señor, hermanos, o no somos siervos del Señor? Dejemos las peleas necias allá afuera. Eso es lo que te enferma, y eso es lo que te trae estresado, y eso es lo que te trae molesto con toda la gente. Ama a las personas, dice la Biblia. Ámalas. ¿A poco Jesús no iba a recibir a un fariseo que se iba a convertir? Políticamente hablando estaba incorrecto, decía Jesús. Pero si él se hubiera arrepentido y hubiese venido, él lo hubiera recibido con todo el amor de Dios. Al saduceo, al que pensaba inclusive asesinarlo y matarlo, al que estaba conspirando en contra de él. Imagínate que alguien conspire en contra tuya y que entonces venga y se arrepienta y Dios le dé la gracia de arrepentirse y te dé la oportunidad de que tú lo perdones. ¿Lo perdonarías realmente? ¿Tendríamos esa capacidad de perdonarlo? ¿Realmente? Signo de interrogación, ¿verdad? Porque nos estamos enfocando en otras cosas más que en la unidad. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando. Como siervo de Dios no se me permite pelear. Un siervo de Dios nunca debe pelear. Más bien dice ser amable con todos, capaz de enseñar y paciente con todos. Entonces nos pide alejarnos de personas que son conflictivas. Eso sí es bíblico, aléjate de personas conflictivas. Y aún así, ¿sabes? He escuchado grupos de iglesias que se separan por alegatos de temas secundarios, por permitir que lo no esencial se imponga a nuestro compromiso con los otros, como hermanos y hermanas en Cristo. Y eso, hermanos, entristece al Padre Celestial. Pero no es nuevo, no es nuevo. Sucedió hace 2000 años también, y de hecho hubo una reunión, una vez en una iglesia en Roma, y Pablo les tuvo que escribir. Se metieron en gran conflicto, y ¿sabes cuál era ese conflicto en la iglesia en Roma? La comida. La iglesia en Roma comenzó a tener división porque tenían un conflicto sobre las reglas, sobre qué podían y qué no podían comer. Y Pablo tuvo que describirles esto en Romanos capítulo 14, versículo 20. Dice, hermanos, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Tuvo que escribirles esa parte, porque la comida era un tema en ese momento que estaba causando grandes divisiones. Quizás no sea una regla sobre la comida el conflicto que tengas ahora con alguien, pero puede ser por quien votaste, puede ser por quien ahora, no sé, las redes sociales, puede ser otro problema. No destruyas la obra de Dios por un tema secundario. Como lo mencioné antes, la iglesia en Corinto estaba muy dividida y peleaban por todo, pero principalmente era por el liderazgo. En el capítulo 3, Pablo les recuerda que si permitimos que nuestro apoyo a un líder de cualquier tipo cree divisiones o tensiones en la iglesia, entre nosotros y nuestros hermanos y hermanas, Dios dice que estamos mal en nuestras prioridades. Número 3, vamos para allá, hermanos, por favor. Número 3, dice el tercer paso: sé realista con mis ¿qué? Expectativas. Ser realista con mis expectativas. ¿Qué espero de la iglesia? ¿Qué espero de la iglesia? Le he preguntado esto a muchas personas. Así como cuando un maestro en una clase, el primer día les pregunta a los alumnos: muchachos, ¿qué esperan de esta materia? ¿Qué esperan de esta clase? ¿Qué esperan de su profesor? El primer día siempre lo hago yo cuando abro sesión con los alumnos. Ahora que abrí hace 2 semanas con el grupo del Seminario de México, les dije, ¿qué esperan de una clase que se llama apologética? Es la clase que me tocó dar ahora. Salud. ¿Qué esperan del maestro? ¿Qué esperan sobre esta clase? Y me dieron sus expectativas y todo lo demás. Te vas creando un marco de expectativas, etcétera. Yo les preguntaría, y sería muy bueno preguntarles a cada persona que viene a nuestra iglesia, ¿qué esperan de los otros creyentes? ¿Qué esperan de la iglesia? ¿Qué esperan de los cristianos? ¿Saben por qué? Porque me he enterado de cristianos a lo largo de mi vida que, por ejemplo, esperan que la iglesia les resuelva todos sus problemas. Que esperan que la iglesia, por ejemplo, les saque todas sus deudas. Que esperan que la iglesia, por ejemplo, les supla todas sus necesidades. Que espera que la iglesia, por ejemplo, ¿verdad?, me pueda dar trabajo, ¿no? Bueno, como el hermano tiene mucho dinero, pues que me dé trabajo, ¿no? Como el hermano tiene negocios, pues que me dé trabajo, ¿no? Qué padre sería que el hermano
¿no? Me acuerdo de un hermanito allá en nuestra congregación que era muy pudiente en esa iglesia, me acuerdo muy bien. Y de repente por ahí se me acercaron unos jóvenes, unos hermanos, me dijeron, pastor, le debería decir a este hermano que nos contrate. Y dije, a ver, vamos a sentarnos ustedes y yo. Y nos sentamos, me acuerdo muy bien. Eran como 6 jóvenes que estaban ahí. ¿Que los contrate el hermano? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva de conocerme el hermano a mí? Pues usted tiene 2 meses apenas en la iglesia. Imagínate, te digo. ¿Cuánto lleva conocerlos ustedes? Como de chiquitos, hermano. ¿Y por qué no los ha contratado? Ah, porque ya nos conoce. Ah, pues ya las conoce, pues sí, le digo. ¿Cómo voy a obligar a alguien, no, que los contrate en su negocio si ya los conoce? Pues, ¿desde cuándo hubiera estado ahí en la fila? Pues ya los conoce. No, pero es que el hermano tiene que tener responsabilidad porque tiene mucho dinero y todo lo demás. Y no me quité todo el tiempo del pastorado, no me quité esa percepción de esos hermanitos de la iglesia con el más rico de la iglesia. ¿Tenía razón en cierto sentido? Quizás sí. Moralmente hablando, a lo mejor. Obligación, no creo. Porque dentro de la iglesia no es esa la expectativa mayor. No es esa la expectativa mayor. Y dije mayor. Pero sí dice la iglesia, sí dice la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, la vida de los primeros cristianos. Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo era esa vida de los primeros cristianos? ¿Cuáles son mis expectativas con la iglesia? ¿Qué espero yo de la iglesia? ¿Sí? Hay asuntos todavía que no me he resuelto en la iglesia. Yo como pastor, desde el primer día que llegué a la iglesia, tenía una expectativa. ¿Ustedes qué creen? ¿Mi expectativa sigue siendo la misma o creen que cambió mi expectativa ya? ¿Qué piensan ustedes? Mi expectativa como pastor. ¿Se han preguntado ustedes si yo tengo expectativas o no? Bueno, vengo porque el pastor viene porque Dios lo mandó y como ya está acostumbrado él, pues ya viene y se va. Y algún día se va a ir y algún día va a venir. No, también los pastores tenemos expectativas. Y yo me acuerdo en mi primer día que llegué a la iglesia, les dije mis expectativas, ¿no? Y les dije qué es lo que yo estaba tratando de poder ver aquí en la iglesia. Ahora, ¿esa expectativa no se ha cumplido? ¿Sí se ha cumplido? ¿Define eso realmente mi ministerio? ¿Define eso realmente mi fe? ¿Define eso realmente mi carácter? ¿Define eso realmente mi estancia en la iglesia? ¿No? Entonces, eso es de lo que se trata. Mi expectativa con la iglesia. El tercer punto para crear en la iglesia unidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, escucha esto: ser realistas en mis expectativas. Ser realista. Todos teníamos expectativas irreales cuando nos casamos. Todos, cuando nos casamos. Irreales, dije. ¿Sí? Todos llevamos expectativas irreales también a la iglesia. Y esperamos que cualquier iglesia siempre haga todo bien y ministre perfectamente a todos todo el tiempo. Y esa es una fantasía. Es irreal. En primer lugar, la iglesia está llena de gente ¿qué? ¿Perfecta o imperfecta? Imperfecta. ¿Dónde está la gente imperfecta? Aquí estoy yo. ¿Dónde está la otra gente imperfecta? Pues todos, ¿no? Y el que no es imperfecto es mentiroso, ¿no? Pero ¿dónde están todos los imperfectos? Pues aquí estamos todos, ¿no? Pecadores como yo. Un grupo de gente imperfecta nunca podrá crear una comunidad ¿qué? Perfecta. Es ilógico eso. La matemática no funciona así. Si hay un montón de gente imperfecta, y yo ya lo sabía, y vengo a la iglesia y digo yo, no, la iglesia Génesis, ¿verdad? Cuando yo vine para acá, es gente imperfecta. Yo sé que van a ser perfectos algún día. Es irreal eso, ¿no? Entonces, mi expectativa no era con gente perfecta. En un matrimonio, en el matrimonio yo soy pecador, mi esposa es pecadora. Ella se casó con un pecador, yo me casé con una pecadora. Y 2 pecadores no crean una relación que perfecta. No la van a crear. Debemos de recordar el Salmo 119, 96, hermanos, que dice de la siguiente manera. Salmo 119, 96 dice: nada es perfecto excepto tus palabras, dice el salmista. Y cuando habla de tus palabras, está hablando de la palabra del Señor. Todo está roto en este planeta: el clima, la economía, nuestro cuerpo, matrimonio, relaciones, nuestra mente. Nada en este planeta funciona perfecto, excepto, dice David, tu palabra. Tu palabra es perfecta. Esperar la perfección en tu iglesia es una preparación para una grande decepción. Ahora, en una iglesia escucha bien lo que voy a decir, una iglesia puede estar sana sin ser perfecta. Es pregunta para ustedes. ¿Una iglesia puede estar sana sin ser perfecta? Claro que sí, por supuesto. No somos perfectos nosotros. Nos falta un 20 para el peso.
Nos falta, todavía estamos peleando con el pecado, todavía batallamos con las palabrotas, todavía batallamos con tomar, con fumar, con decir malas palabras, todavía batallamos con un montón de cosas. Pero podemos ser sanos a pesar de que no somos perfectos. Podemos vivir en sanidad. Podemos vivir en la perfecta voluntad del Señor. Así como tus hijos. Tu familia, mi familia no son perfectos, pero pueden ser sanos. Y están sanos. ¿Y una iglesia puede estar sana sin ser perfecta? Por supuesto que sí. Y algo que he notado, que cuando la gente lee muchos libros sobre la iglesia ideal, la forma en que debería de ser, los vuelve cínicos. ¿Saben por qué? Porque esperan algo que no existe. Y cuando descubres que lo que Dios quiere que sea es la comunión real, es fácil desanimarse por la brecha de entre lo ideal y lo real. Lees todos esos libros sobre la iglesia ideal y luego vives en la iglesia real y te vuelves un cínico. Y te diré por qué. Porque la Biblia dice que eso en una iglesia no va a funcionar. Jesús apasionadamente ama a su iglesia y quiere que hagamos lo mismo si queremos ser entonces como Cristo. Dice Efesios capítulo 4 versículo 2, ustedes lo tienen ahí. Dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas de ¿qué? Las faltas de amor. Tolérense las faltas de amor. ¿Sí? ¿Qué cosas son las que no toleramos? Déjame darte una tarea pastoral esta semana. Siempre hago esto como pastor con todas las personas que a veces renuncian a nuestras iglesias. Si conoces a alguien que piensa dejar la familia de la fe, no solamente en esta iglesia, en otra iglesia, puedes animarlo a quedarse y resolver el problema para el desarrollo de su propio carácter. Porque su carácter no va a madurar yéndose de alguna iglesia a otra buscando a Dios en otra parte. La reconciliación, no huir, es siempre el camino hacia un carácter más fuerte y una comunión profunda en Cristo Jesús. Es una tarea pastoral. Colosenses 3:14 dice de la siguiente manera: sobre todo, dice, permitan que el amor guíe su vida, porque así toda la iglesia permanecerá unida en perfecta ¿qué? Armonía. Pero permitan que el amor guíe su vida. Y dice Pedro, primera de Pedro capítulo 4, dice, ayúdenme, ámense los unos a los otros como si su vida dependiera de ello. El amor lo compensa prácticamente ¿qué? Todo. Como si su vida depende absolutamente de ello. Y por último, para terminar, hermanos, número 4, con esto cerramos, dar ánimo en vez de criticar. Les invito a dar ánimo en vez de criticar. Pudiera haber muchas razones, pero la Biblia dice que debes de dar ánimo en vez de criticar. Dice Romanos 14, 19 al 20, dice, utilicemos toda nuestra energía en llevarnos bien los unos con ¿quién? Con los otros. Ayúdense mutuamente usando palabras de aliento. No hundan a los demás encontrándoles ¿qué cosa? Sus defectos. Utilicen toda su energía. No hundan a los demás encontrándoles sus defectos. ¿Saben quién hacía eso, hermanos? Hundir a los demás encontrándoles los defectos. ¿Saben quién hacía eso en la época de Jesús? Los fariseos. Jesús les dijo a los fariseos, fariseos hipócritas, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Saben qué significa esa frase en los tiempos de Jesús? El pecado o las faltas de una persona del tamaño de un mosquito, tú como aparentemente juzgador, lo agarras en un colador, lo cuelas y lo que sale de eso dice, ahí está tu falta y tu pecado y tu error, por eso no te quiero, y por eso no te amo y por eso no te tolero. Pero se tragan el camello. ¿Qué significa tragarse el camello? Que un pecado en tu vida tan grandote, te lo tragas y no eres capaz de amar a una persona que tiene una pequeña falta en su vida. Fariseos hipócritas que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ayúdense mutuamente. No hundan a los demás encontrándoles sus defectos. Absolutamente para nada. Y sé lo que piensas, pastor, me encanta dar ánimo, pero ¿qué haces cuando algo está mal y todos saben que está mal? ¿Lo ignoras? La respuesta es claro que no.
Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de tener algo más allá, arriba todavía. Y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros de hacerlo conforme a la palabra del Señor. Dice, los sabios son conocidos por su ¿qué? Entendimiento, y las palabras agradables son persuasivas. Sus palabras agradables son persuasivas. Estas dos cosas son las que debemos de hacer. Ser conocidos por entendimiento, por nuestro entendimiento, y porque nuestras palabras son agradables y persuasivas. Termino con esto, hermanos. Romanos 14:4, Pablo regresa otra vez y dice, ustedes no tienen derecho de criticar al siervo de otro. Solo su Señor puede decidir si está haciendo lo correcto o no. Solamente su Señor lo puede hacer. Y tengo otro más, Romanos 14:10 dice, ¿por qué critican las acciones de su hermano? ¿Por qué pretenden menospreciarlo? Todos seremos juzgados un día. No por el criterio de los demás, qué bueno, ni siquiera por el nuestro, qué bueno, sino por el juicio ¿de quién? De Dios. Pues aprendamos a hacerlo desde aquí, desde la tierra. Y dice Gálatas, ustedes han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esta libertad para dar la rienda suelta a su naturaleza egoísta. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. ¿Por qué? Por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez este pasaje de la Biblia. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse, ¿qué dice? Unos a otros. Cuidado, tengan cuidado, dice Pablo. Y el último versículo dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Eso sí, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y ¿qué más cosa? Y sean humildes. ¿Hay otro versículo más? ¿Sí? No, ya no hay otro versículo más. Ese es el último versículo que estaba aquí. Les invito a orar, hermanos. ¿Sabes que la Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos, verdad? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, el trabajo del diablo el día de hoy es acusar a los escogidos de Dios. Dice el versículo ese, no lo voy a poner aquí, dice que ha caído el que acusaba a los escogidos de Dios día y noche. Día y noche está acusándonos el diablo delante del Señor. Es trabajo del diablo criticar a los miembros de la familia de Dios. Significa que cuando yo lo hago y tú lo haces, estamos haciendo el trabajo que le pertenece al diablo. Porque él es el acusador de los cristianos. Cuando yo acuso a otro cristiano, cuando yo critico, juzgo a otro cristiano, básicamente le estoy dando vacaciones al diablo, diciéndole, no tengo que hacer el trabajo porque ellos lo hacen por mí. Los mismos cristianos lo hacen por mí. Ellos están siendo el acusador delante de ellos. Así que guardemos la unidad y guardemos la fe y todo lo que compartimos en Cristo Jesús con nuestros hermanos. Oramos a Dios. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, hemos visto muchos pasajes hoy. Queremos que tu iglesia no sea un termómetro que solo se asemeja a las cosas en la cultura y que solo registra lo que todo mundo hace. Esto hacen bien, esto hacen mal. No, queremos ser un termostato. Queremos regular la cultura, cambiar nuestra cultura y nuestra familia. El termómetro nada más mide qué tan frío o qué tan caliente está el ambiente. Y ya sabré yo si le entro o no. Pero el termostato regula ese ambiente. Si está frío, lo pone caliente. Si está caliente, lo pone frío. Queremos ser esos termostatos que regulan a los demás, a mi familia, a la gente, a mi trabajo. Poder ser capaz de subir o bajar la temperatura. No queremos ser termómetros. Que alguien nos cambie de estar calentitos a fríos o de ser fríos a calentitos. La única forma de lograrlo es estando juntos. Por eso pido que podamos hacer un compromiso con el gran mandamiento de amor que dice la Biblia, que es amarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Ayúdanos a entender que la única cosa que durará en todo el universo es la iglesia. Tu familia es la razón por la que creaste el universo. Y somos parte de ella, Señor. Gracias por ese privilegio. Pero ahora ayúdanos a amar a esta iglesia real, no a una iglesia ideal. Yo puedo amar a una iglesia ideal, pero eso no es real. ¿Por qué no le pedimos en nuestro corazón, Señor, quiero ser más amoroso? Tengo todo para ser amoroso. Tengo el fruto del Espíritu, que es amor. Quiero ser un agente de unidad en vez de un agente de desunidad. Aunque crea que mis derechos son pisoteados y aunque crea que todas mis demandas son justas y todos deben de obedecer mis demandas, te pido, Señor, que tú me ayudes a interponer a los demás por encima de mis propias expectativas. Perdona todas las cosas que he hecho mal. Te pido humildemente, Señor, aprender a amar a tu familia, porque es la familia que me has dado para ayudarme a crecer. Esta familia que estamos aquí ahora, estos me ayudan a crecer. Gracias, Padre, porque en tu sabiduría me das lo que necesito. En el nombre de Jesús lo pido. Amén, Señor. Amén, Padre Santo.